Hola, bienvenidos de nuevo a Tangente. El día de hoy, jueves 16 de enero. Los que miren el programa el día que lo grabamos es el 16 de enero que estamos grabándolo. Y voy a presentar en este momento a quien me acompaña, que ya es un clásico en Tangente. De hecho, tuvimos la conversación para estar más seguido con los análisis. Lo pide mucho la gente. Y los que no, fíjate que a veces fallamos en no ponerte el nombre, así el cintillo clave, o presentarte al inicio, porque uno asume que la gente ya viene con el programa de hace ratos, ¿verdad? Pero para los que han visto ya la toma, pues, y los que lo conocen, aquí está el maestro Douglas González. ¿Cómo estás? Bienvenida, esta es tu casa. Muchas gracias. Primer Tangente del año para vos. Primer Tangente, feliz año. Igualmente, cambiando de voz, desarrollando. Después de los karaokes de fin de año. Sí, todavía lastimado ahí de la garganta, pero bueno, vamos a abusar un poco hoy de eso porque vamos a tener una charla. Y obviamente si tengo aquí a Douglas, pues lo que vamos a hacer es análisis. Es lo que toca. Habíamos hecho uno la semana pasada con Luis Miguel, que elegimos que iba a ser para calentar motores, pero ahora ya tiene un poquito más de contenido. Ya han habido algunas jugaditas y hasta el informe presidencial de primer año de gobierno, la primera cosecha, la llama semilla. También ya hay pataletas de la oposición, pataletas del oficialismo, hay de todo. Entonces ya podemos tener una conversación un poco más sistemática con algo de contenido de 2025 para iniciar. Así que abro, Douglas, contadme. Espérate, voy a jalar mi taza de... Las dos dicen Susanita, por cierto, pero voy a jalar la rosada. Douglas, ¿cómo estás viendo el inicio de año? ¿Cómo está configurado el terreno? Si me pudieras hacer un resumen de qué miras que son los temas que en este momento no nos distraigamos y son los temas claves, por lo menos para este primeros 2 meses, ¿verdad? Aquí la cosa cambia muy rápido, hacemos análisis de coyuntura casi todas las semanas, así que hablemos en el escenario cortísimo. ¿Qué estás viendo, Douglas? Bueno, yo estoy viendo, tal vez lo más relevante del gobierno es que nombró a un nuevo ministro de Comunicaciones. Claro. ¿Verdad? No confirma a quien venía como ministra en funciones, ¿verdad? Tuvo una corta estadía, la ahora exministra Paola la Breve, sí. Sí. Tampoco deja muchos legados en su gris y breve paso por el Ministerio de Comunicaciones, pero se abre una oportunidad para el gobierno para cumplir en una de las asignaturas en las que dejó retrasada, hay que decirlo, claro. ¿Verdad? Digamos que es una asignatura no aprobada, producto de varias cosas, una mezcla, diría yo, entre el desacierto en la primera decisión del nombramiento, que yo cuando vi ese nombramiento tan desalineado... Lo comentamos aquí, ¿te recordás? Si era de las que nos... Era de... Ya, sí, había una interrogante desde el inicio, pero además yo agregué algo que ahora lo recuerdo y que decía que más bien parecía que tenía, a pesar de que dije que era una profesional, etcétera, que había que darle la oportunidad, pero que más sonaba un nombramiento por una cuota, ¿verdad? Para que el gabinete tuviera un balance entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y que ojalá no fuera un desacierto solamente por haber guardado esa forma. Claro. Y efectivamente resultó que sí, ¿verdad? Y luego la llegada de Félix, tenerse que tragar una crisis comunicacional muy fuerte, teniendo 3 semanas de haber llegado, y la crisis se lo devoró, ¿verdad? La crisis se lo devoró. Y al final fue el fusible que se encontró, o que encontró el gobierno, para exculpar, digamos, algo que era mucho más estructural. Y ahora con la llegada de este nuevo ministro, creo que el gobierno tiene una nueva oportunidad, incluso mejor que la que tuvo Félix en su momento. Es decir, tiene un presupuesto amplio, un presupuesto no solo robusto, sino administrativamente más manejable. Y además de eso tiene una ley de infraestructura que le permite desembarazarse de algunos proyectos que podrían ser complicados o que estén judicializados. Esa facilidad, con eso no empezó el gobierno, ¿verdad? Y tampoco esa facilidad tuvo Félix. Entonces habría que decir que este ministro, que tiene además otro plus a su favor, diría yo, y es que tiene menores expectativas que los anteriores, ¿verdad? Las expectativas cuando llegó la ministra Yasmín es que por ser el Ministerio de Comunicaciones lo que es y lo que ha simbolizado, iba a hacer al mismo tiempo que iba a entregar obra, ¿verdad? Porque se le contrató por ya saber cómo, también iba a ser un proceso de transformación interno dentro del ministerio. Sí.
Y lo que efectivamente sucedió es que ninguna de las dos cosas pasaron, ¿verdad? No estamos viendo que haya una pista donde se esté discutiendo una transformación de la política de infraestructura del país, y tampoco estamos viendo que haya una limpia, digamos, administrativa. San Miguel te da las herramientas para ser un experto. ¿Se acuerdan el exitazo que fue los talleres de armado de melamina de San Miguel? Pues lo vuelve a hacer San Miguel ahora, solo que con el taller a un clavo de ser experto. Recuérdense que habían unos que decían que hasta se conseguía novia o novio en el taller. Y básicamente lo que te trae San Miguel en esta ocasión es un taller que inicia el 25 de enero. La inversión son de 2.850 quetzales y son 4 módulos prácticos. Te dan también herramientas y materiales que están incluidos en ese costo de los 2.850. Y te llevas a casa obviamente el mueble que terminas armando durante el módulo y el taller. Así que invitadísimos, ya saben ustedes, las promociones de San Miguel al 2268-0808. Pueden pedir más detalles, formas de pago, etcétera. Recuerden, San Miguel es madera de expertos, pero además te da las herramientas para ser ese experto. Entonces yo creo que este ministro, con esas expectativas un poco más bajas y los pies en la tierra, tiene las posibilidades de hacer ambas, ¿verdad? Tiene las posibilidades de hacer ambas. 3 años podrían ser pocos, pero también pensaría yo que son suficientes para hacer un proceso de transformación y al mismo tiempo dejarle obra al pueblo de Guatemala. Sí, digamos, el tema del kilómetro 44 ya está enfilado. Es obviamente acelerar y no bajar la guardia, estar pendiente y procurar el tema. Pero es un tema que ya venía, ya lo recibe contratado. Ayer presentó sus ejes, pero básicamente son todos los ejes de la cartera, ¿verdad? O sea, creo que nada más, ojalá sea una visión sistemática de lo que tiene que abordar en este caso, pero coincido con vos que en este momento, primero, obviamente, es la asignatura pendiente del gobierno. Y sí, efectivamente creo que cualquier cosa que sea un repunte hacia arriba, que la gente vea actividad, va a ser bien recibido. Y por supuesto hay que desearle suerte a este ministro porque esa cartera sinceramente es quizá la más complicada del país. Sobre todo porque espuriamente se vuelve en el control de la gobernabilidad, que no debería ser así. Y la pregunta es si van a ahondar en las líneas que había anunciado Félix, precisamente, que era lo que le llamaba la tramocracia y abandonar el uso de la obra pública como un mecanismo de gobernabilidad en el país. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y siempre van a haber además incentivos para llevar obra. Los distritales son medidos por sus electorados en la medida en que lleven obra. Pero tal y como es hoy en día, esa parte simbiótica en la cual no sabes dónde empiezan y terminan contratistas, mafias, operadores políticos, clase política en sí, es una cosa que sí tenemos que dar un paso hacia adelante. La obra pública siempre va a ser un botín preciado en todos los países, no solo en Guatemala, pero tiene que por lo menos tener el incentivo de irse a orientar a la movilidad. Y en este país, en este momento, ese incentivo de la movilidad, creo que solo cuando hace crisis verdaderamente, de ahí para allá, toleramos el pésimo estado de las carreteras y toleramos que los contratos sean precisamente para los que ya tenían padrino y la obra pública ya tiene nombre desde antes de estrenarse. Así que, además de lo que estás viendo con el Ministerio de Comunicaciones, que creo que es bastante claro, ¿qué otro tema sería bueno conversar? Una cosa que voló bajo el radar, me pareció, y que este gobierno creo que debiera de cacarear un poco más, es una apuesta que a mí me pareció en su momento muy arriesgada, y era el tema de salir tan tajantemente diciendo que la droga incautada en la Dominicana se había cargado en la Dominicana. Uno se preguntaba por qué salía con tanta fuerza, pero les salió bien. Y les salió bien, digo yo, porque una cosa es que lo diga un cuadro, otra cosa es que lo diga el ministro con esa tajancia que lo dijo Francisco, y otra que lo diga el presidente. Sin embargo, recientemente salió una investigación en la cual decía que la droga se había cargado en República Dominicana. Ese tema que se especuló desde el peladero del periódico y prácticas periodísticas dudosas sucedáneas, y en otros lados, ¿cómo lo miras? ¿Cómo miras que el gobierno podría ayudarse un poco para apalancarse en los temas de combate a la droga y combate a la delincuencia? Yo creo que desafortunadamente, aunque están íntimamente conectados, para el gran público no hay tanta conexión. Es decir, alguien que sufre de extorsiones, cuando cae un cargamento de ese tipo, no siente que haya una relación entre lo que tiene que pagar mañana de su tienda y ese cargamento. Entonces yo creo que ahí el gobierno, estas son acciones que más tienen que ver con temas de política exterior y nuestra relación con Estados Unidos, concretamente, ¿verdad? La seguridad de Estados Unidos. Es un tema de seguridad nacional, es un tema estratégico,
y es un tema que le granjea a los gobiernos que son colaboradores y que tienen éxito en la captura de narcotraficantes y de drogas, tiene mayores niveles de credibilidad en Washington en ambos partidos. Yo por ahí lo miraría, pero para la política doméstica todavía sigue la gente quejándose mucho de las extorsiones, de los robos, ¿verdad? Digamos que esto es algo como la macroeconomía y la microeconomía, si lo quisiéramos ver así, ¿verdad? Probablemente en lo macro estamos muy bien cuando miramos esas cifras de incautaciones de droga o capturas. Este es el extraditado número tanto, ¿verdad? Y esa macro probablemente esté bastante bien en los números, pero cuando uno va a la micro, que son las extorsiones, los robos en las calles, todavía la gente sigue sufriendo mucho por esa parte, ¿verdad? Y que tiene fundamentalmente que ver con los regímenes carcelarios. Y bueno, tiene una ocasión especial. Venimos saliendo de las fiestas, pero hay celebraciones en todo el momento del año. Yo le recuerdo que usted tiene un recurso a mano para que sus eventos pasen al siguiente nivel, y es Cocina y Más. Si usted quiere de veras opciones de cocina deliciosas y que no son se pueden pagar, o sea, no estamos hablando de algo completamente impagable, sino algo por la relación entre calidad y precio, de veras una gran alternativa es Cocina y Más. Así que si usted tiene ya sea una boda, una reunión corporativa, una reunión elegante, no dude usted en escribir al 5923-9198 o llamar, otra vez le doy el teléfono, 5923-9198, y usted puede ahí agendar, ver los diferentes servicios que tienen, las opciones, cuál se le acomoda y agendarlo de una vez. Así que no se olvide usted de Cocina y Más para llevar sus celebraciones al siguiente nivel. ¿Verdad? Que a pesar que se han hecho esfuerzos ahí, uno al ver la historia que cuenta Bukele se da cuenta que hasta que no se llegue a un nivel de militarización y de exclusión total en el que estén centros de reclusión donde hayan 0 llamadas y 0 contacto con el exterior, no se va a cortar esa cadena de las extorsiones. Y creo que por la misma naturaleza del gobierno del presidente Arévalo, vemos que ese camino es un camino que no se va a recorrer, ¿verdad? Sí. Vamos a llegar hasta donde estamos ahora. Y todo va a palidecer con lo que está haciendo El Salvador en ese sentido. Exactamente, porque hay un efecto de contraste, ¿verdad? Y eso que estamos en una baja histórica de violencia, que es el indicador en todo lo que tiene que ver seguridad, no necesariamente extorsión correlaciona, no, sí correlaciona, pero digamos que no hay perfecta, ¿verdad? No es lineal la correlación entre una y otra, y sí hay causalidad. Estamos en una baja histórica en este momento, es el momento más bajo que ha habido desde el punto bajo que fue la pandemia, y después empezó a subir la criminalidad con Yamatei. Ese es otro tema que podría el gobierno sacar, pero como estás diciendo bien, todo lo que sea, sí. ¿Qué me vas a decir? Pero Bukele tiene las cárceles militarizadas, sí. Entonces va a palidecer en ese momento. Sí. O el tema de la inflación, ¿verdad? O sea, manejar que tenemos una inflación de 3%, pero a la gente las tortillas le subieron 40%, ¿verdad? Sí. Entonces la gente dice, no, es mentira, porque yo compré maíz ayer a 20 y hoy está a 24. Sí. Entonces eso no es 1%, no es 2%. Esa vista doméstica creo que hace falta. Le hace falta no a este gobierno, y probablemente a este se le reclame porque debería ser un gobierno más empático con la gente, pero manejar esas divisas de la gente, de las extorsiones en el barrio, de la falta de alumbrado público, de cuántas personas roban en la camioneta, ese tipo de cosas es la que les afecta directamente a la gente, y como al final la seguridad es percepción. Si la gente, digamos el grueso, la mayoría, tiene esa percepción y además mira eso en las noticias y lo mira 5 veces. O sea, alguien lo extorsionaron y lo mataron, y esa noticia la mira a las 7 de la mañana, la mira a las 10 de la mañana, al mediodía, y todavía en la noche cuando llega a su casa antes de ver la novela pone las noticias y ahí está la misma noticia. Sí. Entonces, conclusión, en la percepción de la gente, Guatemala es un país donde extorsionan a miles de personas, ¿verdad? Aunque sí, las estadísticas pudieran indicar algo diferente. Y sobre todo a nivel de tendencias. O sea, hay gente que aquí impunemente y sigue diciendo la violencia va al alza. Y no es cierto, pero lo que acabas de decir es muy difícil. Cada quien vive en sus burbujas de información. Mencionaste el impacto en la vida diaria, el costo de la vida. ¿Cómo evalúas la medida de subir el salario mínimo que hizo el presidente Arévalo en la última semana del año pasado? Yo la veo positiva. Hagamos un recuento. En el gobierno de Yamatei
su mayor incremento fue 7%, hubo un año que no hubo incremento y los otros fueron entre 1 y 3%. Es decir que en promedio probablemente el gobierno de Yamatei incrementó en 4.5% el salario mínimo, cuando mucho, ¿verdad? Y en los últimos 4 años y desde Jimmy la tendencia venía más o menos igual. Entonces, si hablamos de 8 años en los que el salario mínimo se incrementó aproximadamente 4%, pues esta subida apenas es justa, ¿verdad? Por más que hayan quejas y se golpee y se trate de crear una narrativa alrededor de que los salarios mínimos, el incremento del salario mínimo ahuyenta la inversión y lacera el crecimiento, por lo menos los datos que uno ve hacia afuera son todo lo contrario. Y a las pruebas me remito, ¿verdad? Si agarramos el sexenio de AMLO más el primer año de Sheinbaum, son 7 años en los cuales el salario mínimo en México se incrementó 135%. O sea, hubo años en los que AMLO incrementó el salario mínimo en 20%, ¿verdad? Entonces, y eso lo contrasto con recientemente una portada de Prensa Libre donde saca que los países que mayor inversión extranjera directa trajeron fueron México y Panamá. Sí. ¿Verdad? No pusieron a los países donde menos le pagan a la gente como donde más hay atracción de inversión, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es siempre va a ser un tema también de cuánto cubre la formalidad y se convierte en una protección, que es el argumento del sector privado tradicional, que por cierto le cayó muy mal este aumento. Patalea, a pesar de que la verdad es que los trata bastante amable este gobierno. Y sacó después este recurso, ya como en el último minuto, para parcialmente una inconstitucionalidad en contra del presupuesto. ¿Crees que está relacionada una cosa con la otra? Nuevamente, buenas opciones de gente que apuesta por Tangente y nosotros apostamos por ellos también es Transdoc, la feria permanente del empleo. Usted lo puede visitar en www.transdoc.com, les puede escribir también al correo para el contacto, y usted lo que va a encontrar ahí son publicaciones en la plataforma que son reales, verdaderas opciones reales, están bien indexadas, las puede consultar, los motores de búsqueda que tienen también ahora inteligencia artificial, va a poder usted trabajar con esas herramientas avanzadas y encontrar verdaderas buenas opciones para el manejo de su recurso humano y el personal. Recuerde usted también, en el 2025 hay más de 2,000 oportunidades diarias de trabajo también. Si usted es las personas que está buscando trabajo, puede acceder a la plataforma, no nada más el empresario. Y esa es la forma como el mercado laboral puede apoyarse con Transdoc. Totalmente, ¿verdad? Yo creo que le están pasando la factura. Es el mismo mecanismo que usted a Yamatei y nunca puso una inconstitucionalidad por eso. No. De hecho, mi lectura es que esa herida viene de más atrás. Viene desde la aprobación de la ley de competencia. Sí. ¿Verdad? Pero obviamente es mucho más impopular decir me opongo a la ley de competencia que me opongo al presupuesto o a las asignaciones que han sido otorgadas de manera clientelar, etcétera. Por más que haya materia para discutirlo, ¿verdad? Que la hay. Pero yo creo que esto tiene sus orígenes en esa ley, un poco la de las tarjetas de crédito, y lo que uno ve es que están como ya asomando una preocupación de que este segundo año pueda ser mucho más progresista en la legislación, ¿verdad? Y están como ya sajando las espadas abiertamente, ¿verdad? Porque por debajo sí que hace mucho tiempo vienen generando un lobbying alrededor de figuras en Estados Unidos que pretenden deteriorar la imagen del gobierno. Sí. ¿Verdad? Aunque parece ser que en ese sentido uno mira a Arévalo muy tranquilo. No sé si viste las declaraciones en la entrevista que dio ayer en Emisoras Unidas. También le dio una entrevista al periodista Pavel Vega, también que acompaña aquí, viene seguido a Tangente. Y se le mira ciertamente tranquilo en ese frente a Bernardo Arévalo, que hay que decirlo, es un tipo tranquilo. Yo, el año pasado, el único momento donde lo vi despeinarse fue en la conferencia de prensa del día que allanan a Félix Alvarado y que anuncia que va a invitar a la fiscal al gabinete, que por cierto después ya no lo invitó. Y nunca llegó a la carta, ¿verdad? Es la única vez que lo he visto despeinarse y perder un poco los modales con un periodista. Pero para allá se ve un tipo tranquilo en ese frente. ¿Crees que la actitud del presidente en este caso
sobre lo que viene. Estamos a 6 días de que inicie el segundo periplo de Trump en la Casa Blanca. Es porque está tranquilo con la información que le ha llegado. Tuvo recientemente una reunión, la cual se hizo pública con Dirección de Migración, con el embajador Edgar Gutiérrez en México y el embajador Hugo Beteta en Nueva York. ¿Cómo lo estás viendo en ese sentido? ¿Crees que hay que persignarse antes de la tormenta? ¿Esto puede ser una emergencia del, digamos, el COVID de Bernardo Arévalo? ¿O crees que está fundada en buena información y en buen análisis la tranquilidad que se le lee a Arévalo? Bueno, primero yo creo que el presidente hace bien manteniendo la calma. Pues es un diplomático entrenado para que a la hora de enfrentar crisis transmita una imagen de calma, ¿verdad? Sin embargo, sí hay síntomas de preocupación, primero por el lado de las deportaciones, ¿verdad? Ahí sí podríamos pensar que va a haber un drama humano y va a haber un proceso de estigmatización de los migrantes a través de un discurso de desprecio, de odio, de discriminación. Y obviamente eso nos golpea como país, y siendo él el representante de la unidad nacional debe golpearlo también, ¿verdad? Y también debe compelerlo a tomar acciones, ¿verdad? Que la gente diga, bueno, mira cómo me están tratando, ¿qué estás haciendo? Y la otra es por el lado de que sí hay voces radicales que llegan a Washington a tocar la puerta, y hay quien las escucha y quien las recibe. Y no se sabe, la verdad es que yo podría pensar que un gobierno, tomando como referencia el primer gobierno del presidente Trump, si aquel fue inestable, yo pensaría que este es aún más, ¿verdad? O sea, vamos a tener funcionarios que tarden 6 meses, 8 meses, algunos se van a ir los primeros meses. El mismo Marco Rubio, que uno se imagina que podría tener una estadía bien corta a cargo del Departamento de Estado, precisamente porque de esos cuadros que sí tienen comunicación con los demócratas, que sí coordinan, que sí son, esa palabra la odio, pero quiera que no, institucionales, por así decirlo, que tienen un respeto por las viejas instituciones políticas estadounidenses. Y creo que al final la base para el sostén de los funcionarios no va a ser tanto su capacidad, sino las pruebas de lealtad a las que se vean sometidas. Entonces, como desconocemos hasta qué punto se les va a exigir que tampoco sabemos cuál es el punto en el que muchos incluso van a desistir por sí mismos. Y otros simple y sencillamente los van a echar porque no van a estar a la altura de lo que se les exige. Así es que mientras eso se acomoda, sí podemos ver que lo que está presentando ahorita como gabinete podría no ser el con el que cierre el año, ¿verdad? Sí. Eso uno lo ve ya en las cartas, algunas personas bastante inestables, otras estables emocionalmente, digamos, con formación, pero como que no cuajan dentro del MAGA, ¿verdad? Y el MAGA tiende a devorar al Partido Republicano, ¿verdad? Ya casi lo minimizó. Sí, es interesante, pero sí, algunas facciones más radicales de MAGA ya se están volteando por una gente como Elon Musk, y hay que ver un tipo en ese sentido que también tiene poca paciencia. ¿Hasta qué punto va a querer ser soldado de Donald Trump, o va a decidir o al revés, romper? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto Donald Trump lo va a tolerar como una figura que le hace sombra, ¿verdad? Totalmente. De hecho, lo ha hecho varias veces con cuadros similares. Así que a ver cómo empieza la máquina centrifugadora ahí a darle, pero ha sido interesante. Yo vi el día de ayer, estaba viendo las audiencias de confirmación de el que está propuesto para secretario de Defensa de Estados Unidos. Peter Hegseth. Sí, Hegseth. O sea, un tipo que tiene una experiencia bastante limitada en el término de la administración y lo clásico que se le pide a ese perfil, pero viene con la espada en llamas para hacer cambios en ese sentido de como el péndulo volvió a voltear en Estados Unidos. Así que está interesante lo que puede pasar acá. Uno presupone que no vamos a hacer otra vez una prioridad. Va a haber una agenda muy limitada y transaccional hacia Guatemala. Y ahí es donde te quiero preguntar, me decías, hay voces radicales que se les escucha allá. ¿Eso hasta dónde puede llegar? Te lo pregunto de esa forma porque hay sueños de algunas personas. O sea, vimos, no sé quién fue el que le puso el YMCA al discurso de Bernardo Arévalo en el Congreso, pero o sea, sueñan con lo más radical que sería que Arévalo, algunos dicen que, ¿cómo es que decía el de la Fundación con el Terrorismo? Decía que es Semana Santa, porque no sabe si se va a caer en marzo o en abril. ¿Hasta dónde topa realmente la capacidad del lobby
de estos radicales contra la naturaleza transaccional de Trump, y uno diría más de este segundo periplo, y que lo único que realmente te interesa, lo que te interesa, que te puede dar un gobierno, un shithole country, como nos ven ellos a nosotros, te lo da el gobierno, no te lo da esa periferia y esas voces radicales que tenemos aquí. Sí, yo no veo intenciones. Yo veo la presión por el lado de hasta dónde se va a ver sometido el presidente Arévalo a hacer concesiones con el gobierno de Estados Unidos, y no concesiones para negociar si se queda o no, sino concesiones en aras del drama que estarán viviendo los migrantes en pocos meses. Sí. ¿Verdad? La interrogante es si seremos un tercer país seguro o no lo seremos. Lo seremos de hecho, o lo seremos con papeles firmados. Está firmado, ¿no? Nos convertiremos en el gendarme de la frontera del Triángulo Norte con Honduras y El Salvador, ¿verdad? Que sería un hecho histórico. ¿Cómo se modifican nuestras relaciones con México? Si México, bueno, de hecho ya lo está haciendo, pero si México endurece su presencia en la frontera con Guatemala. Nos convertimos nosotros en una olla de presión, ¿verdad? En un canuto a punto de estallar. ¿Qué tipo de deportados van a haber? Algunos con perfil criminal. ¿Cuál es el abordaje que se va a hacer a ese tipo de deportaciones? ¿Son ciudadanos guatemaltecos con algún récord criminal? ¿De qué tipo? ¿Tendrá esto incidencia en la seguridad, en las pandillas? ¿Estamos preparados? Creo que ahí hay muchas interrogantes que modifican tal vez el plan original, que decir, bueno, ya pasamos este año, concentrémonos en infraestructura, y les pido a todos, por favor, que redoblen esfuerzos y que den la mía extra, que sería lo de cajón, ¿verdad? Sería lo habitual de cada gobierno, pero esto es distinto. Pero aquí hay un ingrediente distinto, y es que se tiene que lidiar con un fenómeno extraterritorial mucho más poderoso que sí puede desestabilizar, digamos, al gobierno, no en el sentido de derrocarlo, pero sí en el sentido de desorientarlo o desenfocarlo de lo que originalmente eran sus planes. Algunos analistas dicen que tenemos 6 meses para prepararnos si es que viene la tormenta dura con los migrantes, en los que Trump instala capacidades de deportación masiva. Y hay que pensar justamente lo que acabas de decir, es en clave de la debilidad de las instituciones de Guatemala. Imagínate si vienes a hablar de migrantes, solo por ponerte niños de edad escolar, la presión que le va a meter al sistema de educación, al sistema de salud, obviamente a gobernación. Y estamos pronto a ver, por lo menos a tratar de entender la tormenta qué tan dura viene en ese sentido. Ahora, hay oportunidades, ¿verdad? Digamos, yo al ver el desastre que sucedió en California, uno se pregunta, ¿quiénes van a reconstruir? ¿Quiénes van a trabajar nuevamente en esos escombros? ¿Quiénes van a reconstruir esas casas, las calles, el tendido eléctrico? Casas de pobrecitos, además, ¿verdad? O sea, además de eso, ¿verdad? O sea, ahí sí. se requiere, bueno, es la quinta economía del mundo. Claro, California, ¿verdad? solo o sea, California. en aquel tiempo, del tamaño de Francia. Cuando hablamos del plan Marshall de aquel tiempo, California, pasándolo a valor presente, es más grande que Europa de aquel tiempo. Sí. ¿Verdad? Entonces, un desastre en California de esa es más grande magnitud. que creo que se queda abajo de Alemania, pero adelante de Francia en el tamaño de su producto. Pues sí, es la quinta economía del mundo, pero colocándolo en Alemania de aquel tiempo, que fue el plan Marshall, California es más grande que Europa misma de aquellos tiempos. Entonces, sí ameritaría, ahí hay una oportunidad, digamos, incluso para negociar trabajadores temporales, migrantes temporales que vayan a trabajar allá como albañiles y que luego regresen al país. Pero ahí en esa parte sí yo le pondría un par de interrogantes a la Cancillería, porque siento que, en primer lugar, el hecho de tener un canciller que no se puede mover del país es que tenés una pieza inhabilitada en tu tablero de ajedrez, ¿verdad? Y que sucede que esa pieza precisamente es la que tiene que salir al resto del mundo. Entonces ahí tenés un hándicap de gobierno que necesitas compensar con otros actores, ¿verdad? Un enviado especial para Estados Unidos, ¿verdad? Un embajador con otras calidades o cualidades, pero uno ve más que se están yendo por lo tradicional. Yo no preguntaría qué cuadro, ¿verdad? Porque sería un cuadro... uno pensaría precisamente en Paco Villagrán. ¿Cuánta falta le está haciendo en este momento a Bernardo Arévalo, Francisco Villagrán? ¿Cuánta falta? Porque, digamos, el presidente Trump ha nombrado a un enviado especial para asuntos exteriores en América Latina. Sí.
¿verdad? Y lo mismo podríamos haber hecho nosotros en Washington, estando en medio de una transición. No tuvimos un canciller en Washington durante 6 meses. De hecho, no lo tenemos ahorita. Y creo que eso le lastima un poco al gobierno, ¿verdad? Pero aquí es donde Guatemala, o sea, recuérdate que destruyeron la Cancillería. O sea, Carlos Ramiro era los cuadros de carrera viejos que se rescataron. O sea, la guardia de una Ana María Diegues, por ejemplo, que se retiró y que todavía podría ser bastante válida en ese tipo de funciones. Ya no quedan muchos de esos cuadros. O sea, Fernando Carrera está haciendo precisamente su desempeño en México. Una persona que te podría solventar la papeleta en ese sentido. Ya tenés a Edgar en el cuerpo diplomático en México. Gert, ya por edad, no sé si puedes echarle la mano a Gert. No, te van quedando pocos cuadros que puedes echar mano. Stein igual, ¿verdad? Claro. Sí, hay una carencia ahí, ¿verdad? Pero sí siento yo que es algo que le duele al gobierno, tener mejores y más operadores en Washington en este momento, porque es obvio que ahí está pasando algo que es de interés nacional, ¿verdad? Y tenemos que estar ahí, pues. Tal vez un Carlos Raúl, uno pensaría, un cuadro de esos un poco más joven y digamos con otro tipo de... No, además con muy buena relación con nexos, Washington, pero ¿verdad? Justamente. Él es, y un tipo con carrera hábil. Con carrera, un ex canciller. Pero sí sería esa figura, un enviado especial o un embajador para Estados Unidos con... Que te solvente la papeleta de un Carlos Ramiro que está aquí atornillado. Que está con cepo. Que por cierto, tuvimos la oportunidad de tener aquí a Samuel Pérez y a Santiago en diciembre, y la pregunta que yo les hacía es ¿por qué el presidente no se revela en ese sentido y somata a la mesa? Porque le tienen, o sea, es más de un tercio de su gabinete interpelado y con un día a la semana prácticamente, más que los acribían a citaciones. Eso, te quería preguntar por eso, ya pasándonos al Congreso, y que cada minuto cuenta en este momento para el intento de recuperar la bancada antes de la repartición de comisiones ya del 2025. Yo creo que está muy difícil porque los incentivos precisamente de los a veces aliados del oficialismo actualmente es mantenerlos pequeños, sin bancada. Así que el incentivo está para que les resuelvan este tema, sí, a favor, pero durante el año, no ahora. ¿Cómo lo estás viendo vos? Eso y el tema de ciertamente no hemos visto, sabemos que a lo interno hay, o sea, se mira y te llegan las fuentes de que están hartos los ministros de la forma como se sienten extorsionados por el Congreso, pero no se ve que de presidencia venga un somatón de mesa al respecto. Bueno, yo creo que la correlación de fuerzas del Congreso este año cambia y el otro año va a cambiar más. De hecho, y cambia por los tiempos políticos. Muchos de los partidos este año van a empezar a tener sus asambleas de partido, van a haber recambios, van a haber nominaciones de candidatos y eso los obliga a tener posicionamientos un poco más hacia la oposición que hacia el oficialismo. Claro. ¿Verdad? Porque obviamente ellos empezarán ya a pensar en la siguiente campaña y eso les hará que sus decisiones ya no sean tan oficialistas y que vayan a tender a irse despegando, ¿verdad? Lo vamos a ver con algunas de las bancadas que ya están en ese proceso. Ahora los comités ejecutivos son trianuales, así es que este comité ejecutivo que nombre prácticamente es electoral. Entonces, lo que este año vamos a empezar a ver que esa coalición que se conformó ya no va a ser tan sólida solo por el calendario político, digamos. Sí. Pero además de eso, porque yo he sostenido algo desde que el presidente asumió, y lo hice luego de que defenestraron a Samuel al día siguiente. Porque lo que podemos ver hasta ahorita, producto de estas alianzas tácticas, temporales, momentáneas e inestables al mismo tiempo, es que no han contribuido en nada para modificar la correlación de fuerzas preexistente a la llegada del presidente Arévalo. Sí. Digamos, es una manera de que todo cambie, pero que nada cambie. Porque los temas que son estratégicos y trascendentales, como el Ministerio Público, las Cortes, las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, las manos atadas al presidente y la bancada, no se los han dado. O sea, nada de eso se ha logrado modificar. Ya no digamos la situación de las personas perseguidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que podrían dar un viso de que algo está cambiando. En esas batallas, yo te diría, si quisiéramos ponerlos optimistas y que son 5 batallas, pensemos que ha ganado una. Y así como te la voy a dar, pero la verdad es que de mentiritas, ¿verdad? ¿Cuál? Por decirte,
porque realmente no es el ninguna. Presupuesto, tal vez. El presupuesto, pero el presupuesto no lo pongo como algo estratégico porque es algo de los diputados al final. O sea, es algo donde ellos tienen algo a ganar, pero donde el partido de gobierno y el régimen actual y la gente que salió a manifestar esas demandas, todo ello, de todo ello no se ha hecho, no ha avanzado, sí, ¿verdad? Nuevas cortes con nuevos actores y con nada, ¿verdad? Pero no se quiso meter en eso Arévalo. Él, claro, y suena bien, que te dice, lo que pasa es que yo respeto, a diferencia de otros, a rajatabla, la separación de poderes. Sí. Pero seamos sinceros, el Ejecutivo aquí, en China, en Francia, en Alemania, en todos lados, se mete en el tema de cortes. Las cortes son, ciertamente hay un respeto y lo que le llama Levitsky ese recato, de llegar y meterle las manos como se le metió aquí, ese forbearance le llama Levitsky, pero siempre hay un interés y las élites definen y pactan las cortes. Sea el mecanismo que sea y sea público o sea sobre la cama de un hotel, como diría esta intelectual de la justicia guatemalteca llamada Valdetti. Pero este presidente te dice que no. Y efectivamente no es solo lo que dice. Realmente no se metió. No, de hecho se fue del país. La semana clave se fue. Que es algo que siente mucho la bancada, que en un momento como ese probablemente quería dejar la prueba, la evidencia de que él ni siquiera estuvo en el país, pero digamos, esa es una batalla que a pesar del esfuerzo que me consta que se intentó hacer para hacer un cambio más profundo, topaba. Sí, y es que topa porque el sistema topa. Sí. Y porque realmente el presidente, como proyecto político, y ya no digamos como presidente del país, sino él como conductor de un proyecto político que lo llevó al poder, no quiso aceptar el chance, ¿verdad? Sí. No quiso aceptar la misión de ser él quien se enfrentara a ese sistema y que se planteara la posibilidad por lo menos de debilitarlo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es digamos, él en su figura, en su performance personal, sigue siendo una persona honesta. Se conduce con mucho decoro, dignidad, respeto. Esa tranquilidad. Digamos, esas formas del poder comparado con lo grotesco que fue lo anterior, abonan mucho en él. Y muchos me dicen, mira, es que el problema del gobierno es la comunicación. Yo creo que la comunicación del presidente, verbal y no verbal, es lo que lo sostiene. Porque no tiene ejecutorias políticas todavía, dignas de colgarse de ellas, y tampoco tiene resultados en lo político, digamos, en la transformación que se pedía de este sistema. Tampoco hay avances ahí. Entonces lo que lo sostiene él es su figura de un caballero, de un presidente caballero, de un presidente culto, de un presidente que guarda las formas, respetuoso, diplomático. Honrado. Y además de eso, muy honrado, ¿verdad? Sí. Porque hay que decirlo que el presidente sigue siendo una persona honesta, ¿verdad? No solo honesta en el sentido de no robar, porque eso no es la honestidad, sino que habla, o sea, él speaks his mind, como dicen, ¿verdad? Él lo que piensa lo dice. Sí. Y eso creo que es al final el gran valor que él tiene. Sí. Pero del otro lado tenés toda una serie de expectativas, digamos, si lo ves del lado de los más radicales, yo suelo dividir como en clientelas, ¿verdad? Y digo, bueno, la gente que votó originalmente por Bernardo, que fueron cerca de 600,000 votos, ese núcleo, yo diría que de ese núcleo siguen habiendo un 80% que siguen diciendo, yo no me arrepiento de votar por el presidente Bernardo Arévalo y votaría por él nuevamente, ¿verdad? Porque están pensando en el efecto de contraste de lo que significaban los otros. Claro. Y esa decisión la tomaron desde la primera vuelta. Luego tenés los que votaron por otro partido y 1 millón de votantes que votaron nulo, que ellos dijeron, bueno, aquí vamos a elegir entre el menos peor de estos. Y yo le voy a dar mi voto de confianza al presidente. Y ahí es donde yo creo que él tiene un problema, porque ellos no votaron por el efecto de contraste anterior, ellos votaron por lo que esperaban de él posterior. Y siguen esperando, ¿verdad? La gente que votó por él sigue pensando en Yamatei y en los otros candidatos. Y por eso es que cuando dicen, yo sigo pensando, y si yo hubiera votado diferente y hubiera llegado este o aquel o fulano o sutano, Dios guarde. Sí, prefiero que siga el presidente Arévalo por las formas, ¿no? Sí.
pero la gente que votó por él esperando, no, ojalá algo cambie con el país y que venga más trabajo, que haya más prosperidad, que las cosas cambien, creo que con ellos es con quien hay que trabajar para que tengan, al final se traduzca todas estas formas adecuadas de manejar el poder, se conviertan en bienestar para la gente, porque es que si no se convierte en eso no sirve de mucho. Lo que pasa es que obviamente el axioma futbolero, el rival también juega y no eran grotescos, siguen siendo bastante grotescos. Y dos cosas, creo que este retrato hablado de Arévalo es difícil pintarlo como un radical. O sea, realmente todo lo que ha hecho en el primer año es difícil que vos digas, esta es obra de un radical. Mira cómo trataron y cómo se desinfló rápido el tema precisamente del voto por Palestina en Naciones Unidas, por ejemplo, que es de las cosas que achacan, pero al mismo tiempo es una persona que no se pega a Maduro, es una persona que mantiene una distancia con, obviamente, como que fuera tóxica la dictadura nicaragüense. O sea, es difícil realmente cuando te dicen, ahí viene... Sí, no, y es difícil en ese sentido. Y después tenés una posición que vos decís, ya se va a empezar a ver el tema electoral. Guatemala es muy pequeño, digamos, el calendario. Son 4, además no hay reelección y no hay elecciones de medio término. Es un desastre total. Pero en ese sentido también el terreno de los que podrían ser presidenciables se mira un poco yermo. O sea, yo miro dos personas con un carisma muy personal y con claro discurso populista de lo que vimos en las elecciones del 2023, que son Roberto Arzú y Carlos Pineda. Esos van a estar en la jugada, van a tener algo, pero es un discurso que está apalancado en antisistema. Del lado del sistema viejo, o sea, cuando miras a los diputados de Vamos y sus sucedáneos, como este Becker Chocó, que ahí está llorando porque Samuel le rompió una hojita de papel. Cuando miras a este medio al que le meten, ni el nombre voy a decir, pero el medio de Alan Rodríguez, que le meten plata y plata y plata y plata, con un presupuesto que ya quisiera humildemente esta casa tener, y miras que están conectadas 40 personas. Me decías, el presupuesto no lo considero estratégico, pero te hago esta pregunta. Ya un año segundo, con un poco más de rodaje y teniendo tan bajita la expectativa de lo que el guatemalteco recibe por sus impuestos, ¿no crees que este presupuesto, que yo creo que le podría dar oxígeno para usarlo los 3 siguientes años si se le cae el Congreso completamente, podría significar un antes y un después en Guatemala de cómo hemos visto que se usa el dinero público? Yo estoy convencido que sí. Es que esa es la gran oportunidad que tiene. Se convierte en estratégico. Se convierte en estratégico. Tiene potencial de ser estratégico. Tiene potencial, bien usado, ¿no? Sí. Bien usado. Y creo que ahí, y yo creo que quienes están ahorita con una gran deuda y un gran compromiso son los ministros, ¿verdad? Porque luego de tener un año, vamos a decirlo, que fue el año de la primera cosecha, pero la cosecha estuvo un poco flaca, ¿verdad? Sí. O sea, hablar de... Hubo fenómeno del niño y de la niña. Hablar de 10,000 escuelas remozadas, pues sí, si se comparan con las 3,000 de Yamatei o las 4,000, está muy bien, ¿verdad? Aunque también ahí hay que hacer el matiz y que no se invisibilice que esas escuelas las remozaron las organizaciones de padres de familia, ¿verdad? Y creo que también es digno reconocerles a ellos y hacerlos visibles que hay un trabajo no solo del gobierno, porque el gobierno generó subvenciones para que las organizaciones compraran pintura, arreglaran sus escritorios, arreglaran las láminas, pero hay todo un esfuerzo ahí, un mérito que debe compartirse. Pero hablar de estos son, digamos, logros que son como calentamiento de base nada más. Y yo creo que ahí todo el potencial, ya se probó el mecanismo de dar una subvención anual de 1,000 quetzales a 100,000 personas, ¿verdad? No hay razón por la cual el gobierno, teniendo los recursos que tiene, no lo haga anualmente, ¿verdad? O por lo menos durante 10 meses, tal vez no 1,000, pero sí podrían ser 300, 400 quetzales y no 100,000, sino 1,000,000 de familias, ¿verdad? La idea loca de que al principio causó mucha polémica y hasta cierto punto risa de Roberto Arzú de la energía gratis, pues resulta que a Bukele le gustó, ¿verdad? Y ahorita el 95% de los salvadoreños van a tener energía sin costo, ¿verdad? El gobierno intentó tímidamente hacer una política de estas, pero yo siento que esa falta de ambición política, de apetito de Estado,
Decir, bueno, ya lo tenemos, ya podemos ayudar a la gente, escalemos esto, no nos conformemos. Si ya pudimos darle a 100,000 personas, démosle a 500,000. Sí. Si ya pudimos demostrar un año que se puede hacer una baja en la factura de la energía eléctrica para quienes pagan 80, subámoslo a los que pagan 200, para que la gente efectivamente empiece a sentir bienestar. Y te digo que eso sí modificaría completamente la forma en que la gente ve al gobierno. Creo que hay muchas expectativas puestas precisamente, y presión debería haber también en el Ministerio de Desarrollo. Porque lo que estás diciendo, por ejemplo, excepto lo de los subsidios de la energía eléctrica, mucho va al Ministerio de Desarrollo, que el año pasado tuvo una ejecución muy mala. Hay que decir que realmente los que lloran por la ejecución de Semilla el año pasado, los datos no los acompañan por varias cosas. Primero, era un presupuesto difícil de ejecutar, desfasado, no estaba para gastar donde lo querías gastar, y todos esos renglones presupuestarios a reajustes son complicados de operar a veces. Los equipos son nuevos, que eso es horrible en la administración guatemalteca. No quisiéramos que fuera así, pero se cae. Esto no es aquella leyenda que cuentan, que no es tan así, pero leyenda que cuentan de Bélgica, que se pueden pasar 2 años sin integrar el gobierno y todo sigue igual y hasta mejor los belgas. Aquí no funciona realmente de esa forma. Es una tragedia, pero es así. El Ministerio de Desarrollo de Bernardo Arévalo debiera ser una apuesta muy personal de él, de calidad del gasto de lo que estás diciendo. Me hablan muy bien del trabajo que ha estado haciendo especialmente la viceministra Menaldo con instrumentos para poder focalizar la ayuda, que es la única forma como se puede sentir. Que por cierto tuvo su momento estelar la viceministra frente a los patanes de Vamos en la forma como hacen las citaciones. Pero también hay que ponerle el ojo porque estamos hablando de un ministro con intenciones presidenciales, que es Abelardo Pinto. ¿Qué otro ministerio mirás vos, ya saliendo, digamos, de la cartera de desarrollo, que vos mires? Ya hablamos de educación, hablamos de comunicaciones, háblame de otros ministerios que te parecen interesantes o porque tienen potencial de poder ser faros y puntos brillantes en este segundo año, o que mires que están rezagados y que tienen que cerrar brecha y ponerse las pilas. A mí me parece que alguien que lo está haciendo bien y que ha tejido muy bien en varios aspectos. Primero, construyendo un equipo, luego generando credibilidad y tercero, evitando la contaminación política, digamos, o clientelar, para ponerlo así, ha sido la ministra de Economía. Me parece que ahí hay un trabajo técnico que lo sustenta, hay viceministros jóvenes, técnicos, y creo que con esta ampliación y incluso el que el presidente mencionó acerca de becas y de microcréditos, creo que ahí hay un potencial enorme también, ¿verdad? Trabajando, porque no solo es la política social, sino cómo generamos proyectos productivos o políticas que le generen ingresos a la gente, y creo que ahí en el Mineco hay posibilidades. Tiene, digamos, el perfil de ser una ministra que pueda llevar adelante políticas exitosas sin comprometerlas políticamente o clientelarmente, porque uno ve cuando va al Congreso, digamos, no genera esa roncha que genera comunicaciones, Mides, salud, ¿verdad? Y educación. No deja de ser sensible porque siempre ha sido un feudo de los tradicionales. Exacto. Y te diste cuenta que uno de los nuevos comisionados de Pronacom viene del sector privado reformista, viene del Consejo Nacional Empresarial. Me di cuenta, sí. Alfonso Muráez. Sí. Que abona lo que estás diciendo de una ministra que creo que pasó la primera mitad del año analizando el terreno, de hecho intentando trabajar y avanzar agenda con los tradicionales, pero que ha decidido también avanzar ya cosas con decisión propia, empujada por gente como Antonio Romero, Elizabeth Ugalde, etcétera. Además de eso, viene la implementación de la ley de competencia, que es todo un desafío. Entonces yo creo que por ahí pueden pasar cosas, ¿verdad? O sea, planteándose objetivos y metas pueden pasar cosas que sean, digamos, que abonen para la imagen del gobierno y que le den resultados a la gente. Sí, e identidad además, ¿verdad? O sea, una identidad verdaderamente de un gobierno de centro izquierda, progresista o con una vocación más social. Y alguno que mires en problemas, que debe de sudar la camisola extra. Yo te puse ahí a desarrollo, pero no sé si hay otro que mires. Sí, de desarrollo solo te iba a hacer el comentario que si tiene aspiraciones políticas, yo te aseguro que nadie sabe cómo se llama. No, por eso Por ejemplo, es que es una cosa muy contradictoria. Siendo el conductor de la política social de un gobierno progresista, pues tendrías la cancha servida, ¿verdad? Sí, mira, yo miro interesante, o por lo menos vi al inicio con mucho enjundia, mucho ímpetu,
a la ministra de Ambiente, ¿verdad? Me parece que la parte administrativa un poco la fue atrapando. Vi este año que está como con el ánimo de volver a la carga, pero creo que ese es uno de los ministerios también que son sensibles. Ahí está el tema del agua, ahí está el tema de los desechos y los recursos naturales en general. Y creo que es una batalla que cada vez más, sobre todo las nuevas generaciones, son mucho más sensibles a ella. Entonces ahí creo que también hay una gran oportunidad. Creo que ha sido inteligente en el sentido de no confrontar, pero sin claudicar en su agenda, llevándola adelante siempre, ¿verdad? Este tema que logró manejar bien con los alcaldes sobre las plantas de tratamiento. Hay muchos desafíos ahí, ¿verdad? El uso del PET, economía circular, reciclaje, que creo que son claves y que ya son parte del lenguaje, sobre todo de los jóvenes. Sí. Y entonces hay una buena oportunidad para meterse ahí, pero otra vez, ¿verdad? Acciones. Ley de aguas, esa si no se pasa ahora, y por la dinámica que decías en el Congreso, no se va a pasar otra vez en esta vez. Y bueno, va a quedar ahí, ¿verdad? Sí. Entonces yo vería que ahí hay algo interesante. El ministro de Energía y Minas creo que está con tiempo extra ya. Ese es otro que hasta los analistas ¿verdad? Es difícil. A veces les preguntas quién es. Víctor Hugo Ventura, ¿cierto? Pero cuesta. Ese es otro que está pasando bastante. Y el del MAGA, que creo que tiene un desafío enorme, ¿verdad? Porque el presidente le ha otorgado a la política de desarrollo rural un rol protagónico y yo creo que está condicionado, ¿verdad? Por lo menos con Amarilla. Sí. Empieza el segundo tiempo con Amarilla. Sí. ¿Verdad? Definitivamente, tiene presión también del Congreso y también hay unas adquisiciones ahí que tiene que el ministro de Salud diría yo que es un acierto, ¿verdad? Desafortunadamente no fue al inicio y eso le lastró un poco el principio de la gestión, pero me parece una persona con un entendimiento muy claro de la política de salud y además... Que hay que decirlo, creo que no se ha hecho lo suficiente. Es la reválida del equipo de los salubristas que apuestan por el primer nivel de atención. Que la única vez que los habíamos visto antes de esto era en el año y piquito que estuvo Lucrecia Hernández Mac. Sí, pues. Ese es el equipo realmente que está apoyando a Joaquín Barnoya. Y hay otra cuestión que creo que son de las cosas que tiene que plantearse el gobierno, darle un poco más de realce, es el San Juan de Dios, que creo que es el hospital que dan ganas de salir corriendo, dan ganas de poner una bomba y iniciarlo de cero, porque la problemática es muy compleja. Está en niveles de abastecimiento históricos. Y eso va de la mano de los mecanismos de adquisición, especialmente UNOPS, y de verdaderamente, que es una de las prioridades que tiene en esta ocasión el doctor Barnoya. Sí. Yo creo que ahí creo que hay un paso más, ¿verdad? Digamos, tiene una visión, un diagnóstico claro, es ejecutivo, porque genera resultados, es decir, es un doer, no se queda en la filosofía. Sí, no, es un tipo muy dinámico. Y ejecuta, y se han visto ya cambios en el ministerio, pero hay un paso más después de UNOPS, que es liberar el registro de medicamentos. Es que ese es el famoso precalificado de obra, ¿verdad? Que ahí están registradas las marcas. Pero ahí tienen, para mí, ahí tiene uno de sus haces, ¿verdad? Y es Edgar González. Ese es mi amigo, obviamente aquí lo tengo que transparentar, pero es un tipo que fue el viceadministrativo de Lucrecia Hernández Mac, un conocedor verdaderamente del tema y un fino y hábil y muy cerebral operador, te diría yo en este caso, que tiene ese como su proyecto estrella. Sí, porque te digo que UNOPS realmente, que hay que decirlo, también tiene un costo, un costo, ¿verdad? Pero UNOPS surge porque hay demasiada corrupción y sobrevaloración en las compras. Así es. Pero eso no quita que seguimos siendo el mercado más caro de las medicinas del mundo, casi. Entonces, al liberar este famoso registro y crear una verdadera competencia, como lo hizo Costa Rica de un plumazo, UNOPS casi que viene indiferente, porque si hay tanta competencia, al final, de todas formas, los precios van a ser más baratos. En el futuro, pero ahorita la muleta de UNOPS... es que ahorita era imprescindible, pero tenés que llegar a ese punto, por lo menos plantearte eso como un legado del presidente de haber liberado el mercado, finalmente, este cártel de las medicinas que ahoga a la gente, porque mucha gente puede comentar, qué bueno que el gobierno compre barata la medicina, pero yo la sigo comprando cara. Sí. O sea, yo cuando llamo a estas farmacias, me sigue costando 5 veces, 10 veces lo que vale en otros países. Entonces, yo creo que ahí sí hay un tema y creo que eso sí tendría un impacto enorme en la población.
A ver, ¿qué nos va quedando? Recientemente se nombró a quien debería reemplazar a Consuelo Porras en el caso de que ella no pueda seguir ocupando el cargo, o si no hay una sucesora electa, en lo que Arévalo llama es cuestión de tiempo. Yo voy a elegir al próximo fiscal general. ¿Cómo miras en ese frente, en ese otro polo político que tiene Guatemala en este momento? Y te lo pongo así. Se supo de peleas intestinas en Gerona. Se sabía de la disfuncionalidad que empezaba a haber entre el secretario Pineda con Rafael Curruchiche. Se especulaba con la salida de Curruchiche. Al final parece que Curruchiche sigue. Siempre es un misterio la salud de la señora. Dimas Jiménez, que estuvo para magistrado de la Corte Suprema de Justicia, está ahora como el que sigue. Y esa gente, si bien ellos quisieran un golpe de Estado, que se ve muy cuesta arriba, así como me decís el Congreso se va a empezar a torcer, tampoco veo yo a los golpistas en el Congreso. Una cosa es corruptos y clientelares y todo eso, y otra cosa es ser golpistas. ¿Cómo miras el calendario, en este caso, para ese otro polo de la política guatemalteca, que sería Gerona, que están contra el reloj, como lo dice Arévalo? La cosa es cómo va a ser la opción para Arévalo para poder escoger fiscal, o si se logran ellos tener el ñeque de poder sabotear el proceso y Dimas Jiménez se queda guardándola en lo que Arévalo le entrega a la banda a alguien que sí ponga y regrese las cosas a como están. Bueno, yo creo que ya empezó el año y ya empezó a mostrarse un poco cuál va a ser agresividad. La agresividad, el mapa que tienen dibujado. Yo creo que es un escenario que está un poco estimulado bajo supuestos que son erróneos, ¿verdad? Y ese supuesto grandote que ellos tienen está basado en el simple hecho de que el presidente Trump asume el 20 de enero. Y que esto, bajo sus supuestos, les daría una especie de nitro a su causa que les permitiría o les daría permisividad para apuntalar objetivos que ya sabemos, ¿verdad? Golpistas. Creo que esa es una ecuación falsa, ¿verdad? Es una ecuación que entiendo yo que muchos de ellos incluso no se creen, pero que necesitan que mucha gente siga creyendo, ¿verdad? Porque no tiene, digamos, un sustento material. Primero, porque para que Estados Unidos nos voltee a ver, pasarán unos cuantos, tantos meses, ¿verdad? Sí. Para que algo efectivamente se pueda operativizar desde Washington y efectivamente se escuchen y haya luz verde para algo. Eso no va a ser tan inmediato. Y segundo, por una cuestión a la que le apostó el presidente, que fue al tiempo, ¿verdad? El presidente decidió resignarse a convivir con Consuelo Porras 2 años, 5 meses de su gobierno y esperarse al momento en que él institucionalmente le toque poner al sustituto, con todos los riesgos que eso conlleva. Y pensaría yo que en ese calendario los mayores riesgos son de aquí a mayo, ¿verdad? A partir de mayo empieza la otra cuenta regresiva, que es el final el año final de Consuelo Porras en el Ministerio Público, y obviamente eso también genera un cambio en la correlación de fuerzas, ¿verdad? Cada vez menos personas estarán dispuestos a atar su destino a algo que indefectiblemente va a morir o va a terminar su periodo. Entonces yo creo que, digamos, si quisiéramos pensarlo, la mayor azonada la podemos esperar de aquí a mediados de año, muy pendientes de lo que pase en Estados Unidos, que entenderíamos que no hay un ánimo cimentado, puesto, ¿verdad? Yo pensaría que ni siquiera estamos en el mapa de las prioridades del presidente Trump a la hora de llegar, y creo que esa resignación también debería llevar a la determinación de que, bueno, perdimos esa batalla, pero no las otras. O sea, también los ministros no les sirve nada más pensar que cuando se vaya, pues porque no se vaya, falta 1 año, 5 meses. Ellos necesitan trabajar hoy y generar políticas públicas hoy, ¿verdad? Entonces, si se perdió, digamos que vamos a llamar a ese el terreno político, pero el terreno de las políticas públicas sigue siendo de él. Claro. ¿Verdad? Y en esa cancha creo que es donde más se debería concentrar el presidente para generar resultados que a su vez le permitan recuperar la credibilidad que perdió al perder esta batalla, sí, ¿verdad? Para poder regresar, es como un ciclo, pero es lo que te decía, a su cierre del año no tenía credenciales
tan presentable del lado de las políticas públicas, y del otro lado pues lo que se tenía era una resignación, que al final fue lo que se obtuvo, se resignó. Sí. Al respecto, en un mes se va a estar escogiendo junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios. Esta es prácticamente un proxy war, una guerra simulada y sucedánea a la lucha por el sistema de justicia, claramente. Hay que recordar que después estos tienen precisamente un asiento, tanto el presidente del Tribunal de Honor como el presidente del Colegio de Abogados y Notarios en la comisión que nombra fiscal general, y después ya estás pensando en cómo van las fuerzas para el magistrado de Corte de Constitucionalidad que sale del Colegio de Abogados y Notarios. ¿Cómo miras a un mes ese panorama? Vemos que, por ejemplo, Roberto López Villatoro se va a tirar él, ya no, digamos, siendo la figura, el estratega y el operador de grupo, sino él se piensa tirar. Y después de ese, no sé si coincidís, ese tablas con un poco de sabor a derrota del cual se salió de la lucha de cortes en el año pasado. Yo creo que el tema de las cortes en general es una batalla que se le da mal al gobierno ese día. Digamos, no hay el suficiente capital humano como para operar eso. No solo eso, yo te diría el estómago, ¿verdad? O sea, las vísceras, así, superar el asco para meterse. Exactamente, para meterse a esas lides, y se reflejan los resultados, ¿verdad? Y yo creo que lo que vamos a ver al final es la materialización o cristalización de lo que pasa en la dinámica interna del colegio, pero ajena al partido de gobierno, ¿verdad? Ahí ganará uno o ganará otro, pero serán al final dos de los capos que siempre han estado. Digamos, todavía no hay una masa crítica suficiente externa, y tampoco hay un liderazgo que la esté movilizando, ¿verdad? Porque a estas alturas tampoco es que haya salido un Goyo Saavedra como bateador emergente a rescatar la causa de los que, pues yo soy de ese colegio, de quienes no simpatizamos con ninguno, sí, ¿verdad? Todavía no vislumbramos, bueno, y si están todos estos, ¿qué hago? Lo que uno hace es, bueno, entonces me evito ir a pasar ese mal rato y no voto, porque no hay ninguna alternativa. Sí. Entonces, y eso normalmente sí se apuntala desde el Ejecutivo, desde las instituciones, del gobierno, digamos, se usa el músculo que se tiene, porque hay un interés claro, ¿verdad?, de incidir en esa agenda. Es que se siente esa duda realmente entre no me gustan las reglas del juego, pero siguen siendo las reglas del juego, ¿tengo que jugar con ellas o simplemente no juego? Y después me quejo. Sí. ¿Verdad? O sea, yo creo que es lo que vamos camino a esto, ¿verdad? Parece una inercia de la elección anterior de Cortes, en las que el otro lado gana porque está posicionado. Por default, porque ni siquiera se presenta a su adversario. Así es. ¿Verdad? Entonces creo que hay que empezar a pensar en que ya los primeros dos que van a ocupar un asiento ahí ya van a tener una condicionante, y en los momentos críticos se ve esa condicionante, como se acaba de ver, cómo están fallando las salas que tienen vinculaciones directas con políticos. Claramente. ¿Verdad? Entonces, tampoco podemos esperar algo diferente para la próxima elección, ¿verdad? Yo creo que el presidente al final podría, si no se opera de esta forma, estar ante un escenario que de los 6 no hay ninguno, ¿verdad? Que pueda ser elegible para él. Entonces, pero esas cosas no suceden en el vacío. No. Es decir, hay que hacer que pasen. Y creo que no, digamos, en el gobierno no hay un operador político que conduzca y que entienda que esa batalla política, digamos, porque esa es la tarea de un operador político, es que hay una batalla más allá de la batalla de la opinión pública, de la batalla de conseguir mayor presupuesto, pasarlo para acá. Hay una batalla política. De sentarse a hacer las cosas, el enfoque mecanicista, ¿verdad? Y cómo administramos el poder que tenemos para acrecentarlo, no para decrementarlo. Y creo que en ese aspecto, porque de hecho en ese sí no hay apetito o vísceras para entrarle, que es el tema de justicia, se nota más, pero en menor medida sucede, en menor medida y diferente en cada una de las instituciones públicas del Ejecutivo sucede, porque uno mira, ciertamente, los ministros, no te voy a decir que todos, pero la gran mayoría es gente proa, lo que está al frente de las carteras en este momento,
Pero la parte operativa, ese enfoque mecanicista de las piezas, este engranaje que es el que arma la cuota de lo que vamos a pagar, este es el que sube y es el que puede pedir tal hacha para pedirle al contratista. A eso parece que no se han metido a fondo todavía en la mayoría de carteras. Sí, digamos que les basta con decir que ellos no participan, ¿verdad? Cabal. Douglas, se nos pasó el tiempo ya. La verdad es que lo bueno es que vamos a hacer este ejercicio seguido, porque ese fue el pacto que vos y yo hicimos, ¿verdad? Entonces van a ver a Douglas bastante seguido para que podamos tener la conversación y él pueda hacer análisis aquí con nosotros en Tangente. Te quiero agradecer mucho. Es el primer programa, pero creo que tocamos casi todos los puntos. Casi hicimos un repaso. Esa es la ventaja del formato de Tangente. Nos permite irnos a profundidad con los temas. A veces sobreanalizamos, pero así es esto. La verdad es que nos encanta y aquí lo podemos hacer solo con un vaso de agua, una taza de café, así que tu casa, ya sabes, muchas gracias de haberte tenido aquí. Y ustedes recuérdense, análisis independiente, por lo menos si somos nosotros, nuestros sesgos los reconocemos y somos personas que dicen lo que piensan, lo va a tener aquí en Tangente, gracias. Comparte el contenido, ustedes son los que nos hacen ya en 2 años seguidos el podcast de análisis político número 1 del país, pero necesitamos llegar a más gente, así que siempre compártanlo a las personas interesadas en los temas, lleven el evangelio a otras partes y le agradecemos siempre. Suscríbase en todas sus redes sociales, no importa nada más en la que usted nos consume o la que prefiere, y dele esa campanita de suscripción, nos ayuda muchísimo a nosotros con el algoritmo y gracias por su sintonía. Si ya saben, seguimos lo que queda de la semana y la siguiente con un buen contenido.